Estamos aquí en el lombricultivo porque es una actividad, digamos, de producción de abonos orgánicos. Existen diferentes formas de producir abono orgánico. Una es lombricultivo, la otra es preparación de violes y la otra es compostero, realización de un compostero. Hoy vamos a explicar lo que es el lombricultivo, luego se explicará qué es el compostero y luego los violes. En cuanto al lombricultivo, es una práctica muy sencilla de producir abono orgánico. Se produce solamente con materiales que uno obtiene, digamos, en sus áreas de adyacencia. En las unidades de producción hay un material que se pierde constantemente, que es el estiércol de ganado, que es el principal componente que nosotros vamos a tener dentro del lombricultivo, que es con quien alimentamos las lombrices. Dentro de lo que es el lombricultivo hay dos formas de producir abono. Uno es abono orgánico, digamos abono sólido, y otro es abonos líquidos. Dentro del abono orgánico se recomienda principalmente para la producción de hortalizas, frutales y algún otro cultivo. Aquí en la universidad principalmente se utiliza para la producción de hortalizas. Digamos que las lombrices rojas californianas tienen un procedimiento que es muy sencillo, ¿no? Primero, en una fase de iniciación o crecimiento del lombricultivo, que se coloca una capa muy pequeña de lombrices, aproximadamente 1 kilo, y a partir de ese pie de cría se va reproduciendo todo el cultivo. En este caso, en este espacio que tenemos aquí en la universidad, se producen aproximadamente 600 kilogramos de abonos orgánicos, 300 de este lado y 300 del otro lateral, ¿no? Como venía diciendo, se coloca una capa de estiércol, preferiblemente que esté limpio, bien lavado, porque recordemos que el estiércol de bovino algunas veces trae algunos insecticidas, parasiticidas que se le hayan aplicado a los bovinos, y eso puede afectar la producción de lombriz. Pero en este caso se requiere que el estiércol esté bien seco. Luego que el estiércol está bien seco, hay un proceso de humedecerlo, ¿no? Y se le va a colocar a ese kilo de lombriz. Luego de la colocación de lombriz se va alimentando, se hace un régimen de alimentación cada 7 días. Y aproximadamente se colocan de 5 a 10 centímetros de abonos orgánicos o de estiércol, ¿no? Que es el alimento que le vamos a hacer. Después que nosotros tenemos esos 7 días allí, seguimos alimentando constantemente hasta llenar, digamos, toda la superficie. Luego que tenemos toda la superficie llena del lombriz, se riega aproximadamente, dependiendo de la humedad, para determinar la humedad de la lombriz, para ver si está buena de humedad, es necesario hacer la prueba del puño, que uno aprieta la lombriz con la mano, y si le queda la mano húmeda quiere decir que está bien de humedad. Si por el contrario está muy seco, entonces requiere de aplicar un poco de agua. Eso se va haciendo constantemente hasta llegar al tope del lombricultivo, que en este caso sería esta superficie por aquí, ¿no? El espacio puede ser cualquier cosa, puede ser un tambor, puede ser un envase, puede ser un comedero, que a veces en los fondos se nos rompen por deterioro del ganado. Eso lo podemos utilizar, siempre y cuando tengan unas perforaciones que permitan filtrar el agua con que nosotros vamos a regar. Tiene que estar cerca de una fuente de agua, porque requiere, como se dijo anteriormente, regarla aproximadamente cada 7 días, o dependiendo de las condiciones climáticas, que algunas veces en lugar de 7 van a ser 3 o 4 días. Tiene que estar bajo sombra, porque las lombrices no toleran la luz solar, entonces tiene que estar bajo sombra y tiene que estar bien protegido de lo que son los enemigos naturales, entre ellos las hormigas, las aves, el sol, que ya lo dije. Bueno, dentro de esas cosas que podemos nosotros recomendar, ¿no? Estar bien tapados, estar fuera de la luz, con suficiente humedad. Cuando nosotros vamos a hacer el pie de cría, cuando nosotros iniciamos aquí en la universidad, el pie de cría lo conseguimos en el estado Yaracuy. Nos lo facilitó el Instituto Universitario de Tecnología del estado Yaracuy, quien fue quien nos donó 1 kilo de lombriz. Nosotros con ese kilo de lombriz estuvimos trabajando aproximadamente
digamos que los casi 10 años de la universidad. Porque como le dije anteriormente, eso es un proceso que se va reciclando. Esas mismas lombrices se van reproduciendo muy rápido y permiten entonces intercambiar con los productores. De hecho, de aquí le hemos dado pie de cría a algunos productores, que podemos ubicar uno en el Chacero. Para el proceso de cosecha, el recipiente tiene que estar suficientemente lleno. Como pueden observar aquí, está totalmente lleno, ya no cabe ningún otro espacio. Entonces se observa que aquí se puede observar todo el material como se encuentra en sus condiciones, digamos, totalmente suelto. Se observa todavía presencia de lombrices porque estamos en un proceso de cosecha, y para cosechar solamente vamos a utilizar un material que nos permite, en este caso nosotros utilizamos mucho esto que llamamos saco papero, ¿no? Porque tiene una perforación que permite que las lombrices pasen de un sitio al otro. Y para el proceso de cosecha se coloca una capa en sí, se dejan las lombrices sin alimentarla aproximadamente 15 días. Luego se le coloca el saco con una capa del alimento, del mismo alimento que hemos venido alimentándola constantemente, y se deja allí aproximadamente unos 3 días o 4 días. Después de ese periodo, nosotros podemos levantar la superficie y podemos observar cómo las lombrices, están pasando, todas se encuentran en la parte superficial. Aquí se observa todas en la parte superficial, y algunas ya se están alimentando, que podemos ver aquí que aquí también hay suficiente población de lombrices, y esto lo sacamos y ya esto pasa a ser un pie de cría. Con esto que yo tengo aquí vuelvo nuevamente el proceso de pie de cría, otra vez alimentarlas, que esto lo podemos pasar para un sitio que no tenga estiércol, que no tenga nada, y allí entonces comenzamos nuevamente el pie de cría. Y allí se comienza nuevamente el proceso de alimentación con el régimen que se le vaya a establecer. Recuerden que el régimen puede ser cada 7 días, cada 15 días, dependiendo del material que tenga el productor a la mano. Si el material es muy difícil de conseguir para la alimentación, entonces yo le hago un régimen de cada 7 días, cada 8 días. Si tengo suficiente material, lo puedo hacer hasta de 4 a 5 días. Cada 5 días puedo alimentarla, digamos, el subsistema. Aquí en este caso, ahí comenzaría el pie de cría. Y aquí nosotros podemos observar que ya se comenzó, ya se extendió. Tiene aproximadamente como unos 20 días. Y aquí entonces se comenzó con eso de 1 kilo, y fíjense cómo están, ya hay suficiente población de lombrices. Aquí se ven las lombrices de buen tamaño, de buen vigor, con buena movilidad. Quiere decir que este pie de cría está en sus condiciones óptimas. Tiene suficiente humedad porque apretamos la mano y la mano nos queda un poco humedecida, que son las condiciones ideales para el establecimiento del lombricultivo. Esto aquí va a durar aproximadamente unos 3 meses para producir la cantidad de 600 kilogramos en esta superficie. Los materiales que yo puedo utilizar para la construcción del lombricultivo puede ser cualquier cosa. Hay materiales que pueden ser, digamos, unos tambores de esos azules plástico de 200 litros, uno lo corta por la superficie, y de allí puedo tener allí puedo hacer dos pies de cría, tomando en consideración que se le deben hacer unos orificios para que el agua pueda drenar, porque ya ellas en condiciones de suficiente humedad tampoco no es muy recomendable para ellas. Puede ser, si tenemos, qué sé yo, una nevera que ya no vamos a utilizar, eso me sirve específicamente para eso, porque tiene las condiciones ideales para producir.
Aquí se puede observar la diferencia del material. Como se pueden ver, esto tiene una textura totalmente suelta, que digamos que esto es ya un material procesado por las lombrices, mientras que en esta está en proceso. Como pueden observarse, aquí se observa todavía material estiércol en plena descomposición, es decir, que no lo ha procesado las lombrices. Se observan trozos grandes, que mientras aquí toda tiene una textura uniforme, ¿no? Después que uno cosecha, esto lo pone uno a secar un poco para quitarle la humedad y se puede envasar, y eso puede durar cierto tiempo envasado para luego utilizarlo. ¿Cómo se puede utilizar directamente en los cultivos? De aquí yo puedo agarrar, ir a, qué sé yo, si tengo la siembra de hortalizas allá, voy y le coloco el humus directamente de aquí, no quiere decir nada. Hay otra forma de producir estiércol, aquellos productores que tengan una siembra de plátano. Como el plátano tiene suficiente sombra, dentro de las hileras de plátano uno puede establecer una hilera de lombricultivo. Y ahí entonces tienes doble beneficio, porque aparte de que estás abonando el cultivo directamente con un abono orgánico, luego vas a sacar el plátano y vas a sacar el humo sólido para la venta. O sea, una forma de diversificación de la unidad de producción para los productores de estas zonas que sabemos que solamente están dedicados a la parte agrícola animal. En la mezcla nosotros al abono le sumamos agua y creamos un ambiente idóneo para que la lombriz esté ahí, ¿no? Entonces, al nosotros humedecer, él filtra, destila el agua y el agua sale mezclada con el humus, o sea, se convierte en humus luego de la destilación del material como tal, que es el proceso que estamos viendo. Le estamos sumando agua para crear el ambiente ideal y también con la humedad se mezcla y sale el humus debajo. Digamos, este proceso es lento porque recuerden que no se le aplica una gran cantidad de agua, sino dependiendo de la humedad que tenga el lombricultivo. Entonces lo que hacemos es, digamos, como hacer aprovechamiento, es un doble propósito, pues se aprovecha todo lo que es el humo sólido y con el agua que nosotros hacemos se permite una filtración o un lavado de ese humus sólido y tenemos un húmedo, digamos líquido, que sirve para los cultivos también. Como puede observarse aquí, cuando uno riega, él queda con suficiente humedad. Más de aquí no puede estar digamos la humedad, porque con suficiente agua, recuerden que ellos son unos animales también aeróbicos, que en condiciones anaeróbicas pueden ahogarse o pueden morir. Entonces debe estar solamente para que ellos tengan suficiente humedad y puedan succionar el producto, porque como ellos no tienen dientes, lo que hacen es succionar el material que van a consumir y debe estar lo más diluido posible. Por eso tiene que haber suficiente humedad, pero no en exceso, porque dañaría todo lo que es el lombricultivo. Hay que saberla regar y tener en cuenta que ellas son unos organismos vivos que respiran igual que nosotros y pueden morir asfixiados, ahogados. La otra parte donde nosotros podemos conseguir lombrices para establecer nuestro pie de cría es en el centro indígena ubicado en El Orza, al frente de la Universidad Pedro Camejo, el núcleo del Orza. Digamos que aquí la universidad tiene, como lo dije anteriormente, ha apoyado a los productores en cuanto a lo que es abonos orgánicos, pie de cría y abonos líquidos. Específicamente el abono líquido se utiliza mucho en la época de las patillas, que muchos productores vienen inclusive y compran qué sé yo, 400 litros, 500 litros de humos de lombriz. Si algún productor requiere la donación de una lombriz, solamente tiene que acercarse a la universidad y con mucha facilidad se le entrega sin costo alguno. O el productor puede venir, nos trae estiércol y nosotros lo cambiamos por el pie de cría si él está interesado en eso. No se le cobra absolutamente nada y él puede establecer su pie de cría y nosotros con los estudiantes se le puede dar toda la asistencia técnica en cuanto al establecimiento del lombriz.